Bienvenidos a Fuerza y Sangre. Hoy vamos a meternos de lleno en un enfrentamiento que es pura leyenda. Pero no para hacer otro debate sobre quién ganaría y ya está, no. Vamos a contar la historia de una pelea concreta, un duelo que nos obliga a replantearnos qué significa llevar el combate a su límite absoluto. Y esta frase, de verdad, lo clava. Porque lo que vamos a ver no va solo de puñetazos, ¿eh? Es un choque de mundos, una conversación brutal escrita con los puños y la pura voluntad. Venga, vamos al lío. Para entender bien este combate hay que verlo por fases, como si fuera un combate de boxeo profesional, ¿sabes? La primera, el cara a cara. Dos leyendas en un ring, el hombre contra el demonio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Por un lado tenemos a Son Goku, un tipo que a base de sudor y esfuerzo ha llegado a superar a los mismísimos dioses. Y enfrente Jin Kazama, un humano, sí, pero con una maldición, una fuerza demoníaca que le viene de dentro y que lucha constantemente por dominar. Pero ojo que aquí viene la clave de todo, las reglas. Fijaos bien, nada de ráfagas de ki, fuera rayos láser, nada de eso. Esto es combate cuerpo a cuerpo, puro y duro, carne, hueso y sobre todo voluntad. Esto lo cambia todo, porque de repente la técnica, la habilidad pura, se pone por encima de la fuerza bruta. Y con esas reglas sobre la mesa, entramos en la segunda fase. A mí me gusta llamarla el ajedrez de la pelea, porque lo que vamos a ver ahora no es una simple pelea, es pura estrategia, técnica contra un poder que está ahí esperando a salir. Madre mía, los primeros 15 minutos es que son una auténtica lección de Jin Kazama. Desde el segundo 1 vemos como cada intento de Goku, cada ataque, es neutralizado con una facilidad que asusta. Cuando llegamos al minuto 15, la cosa está clara. Jin es el maestro aquí, su superioridad técnica es abrumadora. ¿Y cómo lo consigue? Pues aquí está el secreto, el karate tradicional estilo Kazama. Esto no va de chocar fuerza contra fuerza, ¿qué va? Es un arte defensivo súper inteligente. Se trata de desviar la energía del rival, romperle el ritmo por completo y justo en ese momento, ¡zas!, contraatacar. Es la kriptonita para un luchador tan ofensivo como Goku. Y es que se crea una especie de bucle, una y otra vez. Es fascinante de ver. Goku lanza un combo. ¡Boom! Jin lo para en seco con un parry eléctrico que, por cierto, no es magia, es pura velocidad, y de repente todo el ritmo del Saiyajin se va al traste. Es como ver a un genio del ajedrez que siempre va 3 jugadas por delante. Pero lo mejor de todo, lo que te dice qué clase de luchador es Goku, es su cara. No se frustra, ¿qué va? Sonríe. Una sonrisa de pura alegría porque ha encontrado a alguien que no solo aguanta sus golpes, sino que es mejor que él en técnica. Para un artista marcial de verdad, eso es el mejor regalo posible. Vale, la partida de ajedrez se ha acabado. Entramos en la tercera fase, la escalada de poder. Ahora sí, la cosa se pone seria y la intensidad se va a disparar por las nubes. Y vamos a ver dos maneras totalmente distintas de entender lo que es la fuerza. Goku se da cuenta de que con la técnica no le basta, así que activa el Kaioken. De repente todo se vuelve rojo, la presión en el ambiente es brutal, y ahora sus golpes no solo se sienten, se oyen, rompen la barrera del sonido. La fuerza bruta acaba de entrar en la partida. Y es que es un contraste brutal. El Kaioken es multiplicar tu poder. Y punto. Fuerza y velocidad a lo bestia. Pero la respuesta de Jin, el Electric Wind God Fist, es otra cosa. Es potencia explosiva, sí, pero que nace de una técnica perfecta. Es la fuerza que viene de la perfección, no de la amplificación. A ver, es que hay que pararse a pensar en lo increíble que es esto. El puño del dios del viento eléctrico no es un poder mágico, es un puñetazo tan rápido que la fricción con el aire distorsiona el espacio. Es llevar la física a un nivel de leyenda. Una auténtica locura. Y aquí tenemos un momento que lo cambia todo. Por primera vez en la pelea es Goku el que tiene que dar un paso atrás. Se le ve en la cara, está sorprendido. No se puede creer que un golpe de un humano sin una pizca de ki pueda tener esa potencia tan salvaje. La estrategia de Jin está funcionando a la perfección. Y ahora entramos en la fase final, la más peligrosa. Demonio contra instinto. Aquí ya se dejan de tonterías y ambos tiran de su poder más primario, la transformación controlada de uno contra la respuesta más pura del otro. Jin está al límite. Se le nota. Su cuerpo no da para más. Y justo en ese momento, ¡boom!, desata su poder demoníaco. Pero cuidado, esto es importantísimo. No es un ataque de rabia sin control, para nada. Es una transformación táctica, una herramienta de guerra que controla a la perfección para aniquilar a su rival. Y lo que saca a relucir Devil Jin es para echarse a temblar. Pero sobre todo es súper estratégico. Las alas no son de adorno. Las usa como si fueran otros 2 brazos.
puede atacar y defender desde 4 sitios a la vez. Y esa energía oscura que suelta le corta el ki a Goku, lo deja vendido con cada golpe. Claro, la pregunta es, ¿cómo diablos te defiendes de algo así? Pues solo hay una manera, dejando de pensar. Goku se ve obligado a entrar en un estado de concentración máxima, casi una forma primitiva del ultra instinto. Su cuerpo se mueve solo por puro instinto de supervivencia. Es la única forma de hacer frente a ese torbellino de ataques. 60 minutos. 1 hora. 1 hora entera de combate sin parar a este nivel. Es que el número no habla solo de poder, habla de una voluntad de acero, una resistencia que va más allá de cualquier lógica, ya seas humano o Saiyajin. Y con todo esto llegamos al final, al último asalto. Gloria más allá de la victoria. Porque aquí lo importante ya no es solo quién queda en pie, sino el respeto que se han ganado el uno al otro en el campo de batalla. El último choque de golpes es pura poesía. Jin lo mete todo en un único puñetazo, toda la rabia, todo el dolor, toda la maldición de su familia. Es un todo o nada en toda regla. Y la respuesta de Goku es justo lo contrario. No hay emoción, hay eficiencia pura. Un golpe directo al corazón, preciso, donde concentra cada gramo de su masa muscular y toda su vida de entrenamiento. Furia contra precisión milimétrica. Y el resultado, a ver. Jin Kazama cae, sí, pero lo que ha conseguido es una pasada. Ha llevado a un Saiyajin a su límite técnico, al 100%. Son Goku gana, se mantiene en pie. Pero, y esto es muy importante, la victoria es por su biología, por esa resistencia de Saiyajin que es de otro planeta. Es una victoria de aguante. Y por eso la mejor forma de cerrar este análisis es con esta idea. La victoria es para Goku, no hay duda. Pero la gloria de este combate es de Jin Kazama, porque demostró que la técnica y la voluntad de un ser humano pueden plantarle cara a un dios del combate y, lo que es más importante, ganarse su respeto. Una historia de honor, no solo de poder,